Entre paréntesis está presente José Cárcamo, el titular de la cátedra Salvador Allende de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Jorge, ha quedado pie Barcelona para que seas el que cuente todo eso. Hay mucho para contar, así que tomate todo el tiempo que quieras. Espero no aburrirlos, al menos demasiado. Gracias Martín, gracias a todos ustedes por este encuentro, por este encuentro de conmemoración de un hecho que fue importante para todos los argentinos. Gracias a esta reunión. Hay muchos amigos acá, compañeros con los que hemos hecho muchas cosas, familia, de todo. Pero voy a limitarme, voy a hacer solo una mención que tiene que ver con la Westergel, con Germán Westergel. Y estamos acá en la agrupación que nos recuerda. Yo quiero entonces contarles una cosa. Germán Westergel cuidó a mi hijo mayor cuando él estaba muy enfermo, en épocas de persecución, y eso fue posible por una compañera que está acá, que es Beba, en cuya casa estaba Germán y estaba también mi hijo. Así que Beba, en ese homenaje a Germán. Me sigo con la anécdota de todo, porque si no va a hacer la nota, por eso me parece que era bien parecido. Nada, Beba. Hay varios intentos en Estados Unidos de buscar hegemonizar la región, el Western Hemisphere, como lo llaman, el hemisferio occidental, que venimos a hacer las Américas. La primera, y esa hay que recordársela también a Bolívar, es que Estados Unidos es observador del Congreso Anfictiónico de 1826. O sea, ya ahí ellos se metieron, ellos estuvieron presentes. Nosotros no estuvimos en el Congreso Anfictiónico porque estábamos en guerra con Brasil. Así que ni ellos ni nosotros fuimos. Tampoco fue Uruguay porque no existía. Tampoco fue Paraguay porque estaba aislado. Tampoco fue Bolivia, no está muy claro por qué, porque se llamaba Bolivia, acababa de fundar Sucre, pero tampoco fue. Pero sí estuvo Estados Unidos. ¿Y qué planteó en 1826? Una forma de coordinación de unión monetaria. 1826. Lo mismo. Después hubo otra reunión, ya más importante, que fue el primer Congreso Panamericano en Washington, 1889. En ese Congreso la delegación argentina tenía dos miembros destacados. Roque Sáenz Peña, que venía a ser el héroe del Pacífico, el hombre a que le habían impedido que todavía no estaba ajustado a la presidencia, porque iba a ser presidente, y Manuel Quintana, que también fue presidente. Esos eran congresos mucho más interesantes que los que hay ahora. Por ejemplo, el Congreso Panamericano duró, creo que de septiembre hasta marzo. Entonces se pasaron 6 meses. Y los 2 primeros meses los norteamericanos los paseaban en tren. Fueron de New York a Boston, de Boston a Chicago, de Chicago a New Orleans, antes de comenzar. Eso lo pasaban bárbaro. Pero, a pesar de eso, a la hora de los bifes, Estados Unidos actualizó entonces la doctrina Monroe, que es del 23, y se estaba preparando para la guerra contra España, por Cuba y Puerto Rico, unos años después.
Y frente a esa posición, donde también planteaban la unión monetaria, la coordinación monetaria, Sáenz Peña hizo un larguísimo y memorable discurso que termina con una frase famosa que contrapone América para los americanos con América para la humanidad. Era un tono autonomista que nosotros recordamos que en ese momento tenía un cierto sentido británico, hay que reconocerlo, pero que demuestra que la posición argentina de autonomía frente a Estados Unidos y de defensa de la soberanía que llevamos adelante en 2005 no fue un invento nuestro, no fue un invento de Néstor, ni de Cristina, ni mío, ni una fiebre calenturienta. Fue en la mejor tradición de la defensa de la soberanía nacional de la Argentina. Esa fue la posición clave y esa era la orientación que teníamos en todo el proceso de negociación del ALCA, es decir, del no al ALCA. Yo tuve la oportunidad de participar en varias de las cumbres que llevaban al ALCA. No estuve en la primera fue en el 94 en Miami. La hizo Clinton, porque el ALCA lo inventó Bush padre, lo desarrolló Clinton y se le murió a Bush hijo. Pero la primera reunión fue en Miami. ¿Por qué en Miami? Porque Miami iba a ser la capital de ALCA. Ya el condado de Dade había dado las oficinas, ahí iban a construir las oficinas y todo iba a funcionar más o menos bien. Eso fue en el 94. Participaron 34 países, es decir, todos menos Cuba, que ni le invitaban ni quería ir. Y los 34 apoyaron la idea del ALCA, apoyaron la idea esa, como se decía, de la zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego. Hubo una segunda cumbre del ALCA en el 98 en Santiago de Chile, una cumbre de las Américas que trabajaban acá. De nuevo los 34 países siguieron apoyando, todos. Y hubo una tercera cumbre en el 2001 en Quebec City. En esta cumbre hubo dos cosas distintas. Hubo un país que puso un asterisco y dijo: yo no acompaño el consenso. Ese país era Venezuela, porque el presidente de Venezuela era Evo Morales. Y la otra cosa que hubo es que en esa cumbre, además de uno que dijo no acompaño el consenso, es que hubo por primera vez masivas manifestaciones en contra del ALCA afuera. Y hubo represión, o sea, no era solo encuentros con la sociedad civil, sino eran las cumbres de los pueblos que empezaban a tener vigencia. Y empezaba a pesar aquello que en esa época se llamaban los globalofóbicos, o sea, los contrarios a la globalización, que en el caso específico del ALCA eran contrarios al ALCA. Yo siempre cuento una cuestión que a mí me impresionó mucho. Yo estuve en esa cumbre, iba por derechos humanos, y estábamos tipo adentro de una zona cercada en Quebec City, que es muy bonita, y afuera estaba todo el lío. Entonces yo me acercaba a ver el lío y había muchos gases, porque tiraban gases, la policía, la montada, vieron eso con trajecito colorado, tiraban gases, y de pronto veo que también recibían gases, y yo dije: fuego amigo, esta es moda, friendly fire. Yo dije: estos tontos se están tirando entre ellos. No, error. Yo me fui al hotel a la noche con esa convicción. Miro la televisión y descubro que no era fuego amigo. Eran los que protestaban, canadienses, que ¿cuál es el deporte nacional de Canadá? El hockey sobre hielo. Entonces recibían la granada de gas, le pegaban y hacían una parábola perfecta de vuelta. Yo vi eso y descubrí que todos los pueblos tienen sus experiencias de lucha. Yo pensaba bastante mal de la capacidad de lucha callejera de los canadienses, debo reconocer. Dije: estos tipos
ellos sabían y tenían su experiencia práctica. Así como nosotros las pateamos, porque jugamos al fútbol, ellos le pegaban con el palo de hockey. Entonces ahí había dos cosas nuevas. Hay uno que se opone y hay gente en la calle que resiste el hambre. Y después de eso llegamos nosotros al gobierno. En esa reunión, el doctor de la Rúa, con gran visión, dijo: la próxima cumbre que se haga en la Argentina, porque en la Argentina es donde debía culminar y firmarse en el 2005. Entonces él ofreció la sede, no era Mar del Plata, era la sede Argentina, todos aplaudieron y quedamos. Cuando llegamos en 2003, el país era un desastre y nadie sabía si íbamos a hacer cumbre, no porque quisiéramos o no quisiéramos, que tampoco sabían, sino porque no sabían si iba a haber país siquiera. En general pensaban que no, creían que todo eso iba a un desastre largo de varios años. Nosotros decíamos que no. Entonces Néstor decía: tenemos que decirles que vamos a andar bien. Y íbamos y decíamos, pero no lo creían. Nos miraba como quien mira a un tipo que está en el velorio y pone cara y dice: bueno, ¿qué vas a hacer? En fin. Total que, como no sabían si íbamos a hacer la cumbre y además desconfiaban, hicieron una cumbre extraordinaria, rara, en Monterrey, México, en enero del 2004. Nunca se supo bien para qué fue, tampoco se resolvió nada. Quedó claro que la discusión sobre el ALCA venía más o menos empantanada, y nosotros ahí, Néstor firme dijo: nosotros hacemos la cumbre, vamos a hacer la cumbre. Muy bien, vamos a hacer la cumbre. ¿Por qué? Porque es lo más importante que había para hacer. Y a mí me designó coordinador nacional. Que uno me había dicho: mirá que lo más importante que va a pasar en la Argentina es la cumbre, así que habla con Néstor y decirle que eso es lo más importante que va a pasar durante toda su gestión. Esto era el fin del 2003, nosotros no estábamos muy convencidos de todo eso, pero era verdad. Entonces pusimos en marcha. Entonces la primera cuestión fue resolver qué nombre, qué lema tenía la cumbre. Entonces hicimos Peronismo 1. Es decir, si somos peronistas, lo más importante es el trabajo, porque el trabajo es el gran organizador de la sociedad. Así que tenemos que poner el trabajo como lema. Muy bien. Y el trabajo, la verdad es que estaba invisibilizado en todos los 90. En todos los 90, hay que acordarse, hubo cumbres de todo en el mundo. Hubo cumbre. En el 92 fue la cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro. En el 93 fue la cumbre de Derechos Humanos, en Viena. En el 94 fue la cumbre de población, en el Cairo. En el 95 fue la cumbre de la mujer, en Beijing. En el 95 fue la cumbre de desarrollo social en Copenhague, y así siguió. Hubo una cumbre de financiamiento del desarrollo, como por el 2002, creo. Y hubo, en el 2001, antes, una cumbre, que yo creo que es la última de la serie de cumbres importantes de Naciones Unidas, luego de la caída del muro, que es la cumbre sobre discriminación, racismo y xenofobia de Durban, que es apenas unos días antes de lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Termina el 7 de septiembre. Toda esa cumbre, el trabajo no existía, el trabajo estaba invisibilizado. Y estaba efectivamente invisibilizado porque reinaba la desocupación y la precarización laboral. Entonces nosotros decidimos, Néstor decidió, que la cumbre tenía que tener como centro el trabajo. ¿Y el trabajo en relación a qué? El trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la democracia. Entonces dijimos, este es nuestro lema, así mostramos que cambió el paradigma de la apertura, la desregulación y la privatización, que es la esencia del consenso de Washington, y mostramos que hay un cambio de época. Y ahí salimos a vender nuestro lema a los otros países. No fue bien, con dos pequeñas modificaciones. Eso de combatir la pobreza, no. Mejor enfrentar la pobreza, que es un poquito más suave. No combatimos la pobreza, sino que enfrentamos la pobreza. Y fortalecer la democracia
fortalecer la gobernabilidad democrática, que también es un poco más suave, más soft. Pero logramos aprobar nuestro lema: crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática, y con esto planteamos que había cambiado la etapa, que el centro de la preocupación era otro, y nosotros estábamos planteando que la región estaba en otro tema. Muy bien, y con eso nos largamos a trabajar los dos instrumentos que voy a preparar para la cumbre, que era la declaración presidencial y el plan de acción. Los planes de acción son largos, tienen como 140 puntos. Y eso se trabajó mucho tiempo. Y sigue siendo bueno. El otro día, yo no estaba acá, estaba en Chile, hubo un acto en la CTA y leyeron parte del plan de acción. Y la verdad es que es buenísimo el plan de acción. Yo lo escuchaba, después lo escuché después y dije, ¿y eso dónde será que está bueno? Era el plan. Ahora, todo el esquema se basaba en esto, pero el único problema que había es que no aparecía el ALCA en nuestra declaración. La negociación del ALCA, porque había una negociación comercial paralela, estaba medio estancada ya de principios, fines del 2004, o sea que ya no iba a salir el ALCA en Mar del Plata, no se podía aprobar el ALCA. Lo que quería Estados Unidos, lo que quería Canadá, lo que quería México, lo que quería Chile, era que al menos se pusiera un compromiso de los presidentes de decir, bueno, desbloqueen la negociación y aprueben el tratado en un par de meses, poniendo una fecha, por ejemplo, a marzo del año que viene, que esté finalizada, y todo un impulso político. Pero la frase no aparecía, porque la frase la teníamos que poner nosotros, que éramos el que hacía el documento, el dueño de casa, y nosotros no la poníamos. Entonces nos preguntaban, ¿cuándo van a poner una frase sobre el ALCA? Y nosotros decíamos, bueno, para nosotros no es importante el ALCA, sino que es importante el trabajo, la lucha contra la pobreza. Y decían, está bien, pero ¿cuándo van a poner el ALCA? Y así nos pasamos meses discutiendo el documento, párrafo por párrafo, corchete por corchete, y nunca hablábamos del ALCA. Hasta que al final se dieron cuenta, esto no van a poner nunca. Eso fue a mediados del 2005. Entonces, ahí yo me acuerdo, fui a verlo, nos encontrábamos en Nueva York, en septiembre, ya faltaban 2 meses. Y estábamos en Naciones Unidas, en la inauguración de las sesiones. Ahí Néstor se encontró con Chávez, se encontró con Lula, y la verdad que ahí yo creo que se forjó en hierro el no, porque ahí estuvieron los tres. Entonces yo hablo una vez en un sótano, en un subsuelo, que teníamos una reunión, hablo con Néstor y digo, mirá Néstor, yo lo que quiero decirte es que falta poco, a mí ya no me querés más nada, van a empezar a llamarte a vos, a mí me van a superar, ya eso ya está. O sea que van a llamarte a vos para plantearte lo del ALCA. Y él me dijo, estábamos solos, ¿no? Él me dijo, vos tranquilo, Jorge, seguí, no aflojes, no te muevas, porque yo no voy a hacer nada que me pueda reprochar la historia, ni voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses del pueblo. Eso está así. Y yo le creí. Entonces seguí en la misma línea, pero a medida, ya cuando llegamos a Mar del Plata, faltaban 2 o 3 días y empezaban a prenderse los motores de los aviones que tenían que tener los presidentes, no solo había presiones de los otros países, porque éramos 34 y debemos recordar que eran 29 a favor del ALCA y 5 en contra. Los 4 del Mercosur, ya estaba Tabaré, que había comenzado en marzo, estaba Duarte Frutos, presidente de Paraguay, que hoy es embajador de Paraguay en la Argentina y que bancó todo. Éramos los 4 más Chávez, punto. Los 3 activos, Lula, Néstor y Hugo. Y Tabaré y Duarte acompañando. O sea, 5. Los otros 29 presionaban. Pero la ventaja es que el dueño de la pelota es el que hace el documento, que es el dueño de casa. Y además las cumbres se basan
en la entonces muy querida regla del consenso, que si todos no están de acuerdo, no pasa. Y si no estábamos de acuerdo 5 y nosotros éramos dueños de casa, no pasaba. Ya al final empezaron a pasar cosas raras y es como que algunos ministros llamaban y decían, che, tenés que mirar, Jorge, tenés cuidado, vos tenés un futuro político. Fíjate, porque al final, viste, siempre se arreglan esas cosas y vos vas a sacar pagando. Bueno, le decía yo, no sé, no creo, digo, a mí, Néstor me dijo que no, yo creo que va a mantener, era ministro que llamaba, ¿eh? Y además le digo, mira, si yo me quemo por esto, no me importa, estoy bien, no, yo no tengo problema de tener que quedar renunciando al perrito. Prefiero esto que lo otro. Así que, y la verdad es que obviamente se aguantó, todos conocen lo del plenario, las largas peroratas de Chávez. En un momento Néstor se levanta y se dice, dejalo a Hugo que hable todo lo que quiera, vos no lo cortés. Y Hugo hablaba y hablaba y hablaba, pero no solo hablaba, sino que ya estaba en funcionamiento lo que después se llama Petrocaribe, que es que le daba petróleo con un financiamiento muy especial a varios países del Caribe. Y entonces los empezaba a nombrar. Y tú, fulano, mírame a los ojos, porque nosotros no miraban, pasaban la vida. Estaba Bush, estaba el canadiense era muy incisivo. Fox se sacó completamente y don Ricardo Lagos, muy prudente, yo conversé con él a pedido de Néstor, no dijo nada. El hombre estuvo tranquilo, no se iba a pelear con Argentina. Así que bajó 2 cambios y salió del campeonato. Entonces terminamos la cumbre con esta frase que es el párrafo 19, que es un párrafo bastante original, porque dice exactamente las 2 posiciones en el mismo párrafo, ¿no? Algunos países consideran que es muy oportuno poder avanzar en la firma de un acuerdo de libre comercio y otro comercio, pero otros países consideran que no están dadas las condiciones para... Afortunadamente no dice cuántos había de cada lado, si no estábamos perdidos. Y le voy a contar un pequeño truco. La noche anterior, la última negociación entre delegados, antes que ya estaban por llegar los presidentes el día siguiente, ya había que terminar ahí la negociación, ya no había más. La negociación se prolongaba y iba a llegar, terminaba a las 6 de la tarde, pero se prolongó hasta las 12 de la noche. No podía ser después de las 12 de la noche porque en ese momento se acababan las horas extras de la interpretación. Y el mundo puede explotar, pero nadie puede romper el convenio de los intérpretes. Entonces, toda la estrategia era llegar a las 12 sin acuerdo, para lo cual había que alargar la discusión. Entonces uno que estaba ahí conmigo dijo, vos déjame a mí. Y entonces empezó a contar un largo cuento que le habían enseñado sobre la diplomacia, porque es muy importante la posibilidad que tiene la diplomacia de alcanzar acuerdos aún en las cosas más difíciles. Dice, yo conozco, por ejemplo, un profesor, no contó que el profesor era Kissinger, porque nosotros no era nuestra posición. Dice, yo conozco un profesor que daba un ejemplo de cómo esto, y empezó a contar, el cuento duró más de 1 hora. Y el cuento, en resumen, es el siguiente: ¿cómo se hace para casar a la hija de Rockefeller, mire qué época hablamos, ahora tenemos que hablar de Bill Gates, con un campesino soviético? Parece una tarea imposible. El primer paso, decía, hay que ir, el cuento se puede hacer largo, se toma el avión, después el tren siberiano, la nieve, bueno, eso puede durar horas. Se llega hasta donde está el campesino soviético y le dice, ¿usted quiere casarse con una burguesa capitalista? No, dice el tipo, a mí me gustan las mujeres proletarias, campesinas, soviéticas, vigorosas.
Pero dígame una cosa, ¿y si fuera la hija de Rockefeller? Bueno, en ese caso habría que estudiar. Después se va el segundo paso, se va a Zúrich y se ve el presidente de la Unión de Bancos Suizos, de la UBS, y se le dice, ¿usted pondría de vicepresidente de la Unión de Bancos Suizos a un campesino soviético? Pero no, usted está loco, son comunistas, no entienden nada. Pero si fuera el yerno de Rockefeller, en ese caso habría que tomarlo en cuenta. Y al final se iba a ver, imagínense lo que tarda el viaje, lo que es Zúrich, el tren, los colectivos, la entrada al banco, la boiserie del despacho del presidente, todo eso es horas. Y la tercera, por supuesto, era cuando dije Rockefeller, que decía, ¿usted se quiere casar con un vicepresidente de un banco suizo? No, ustedes son banqueros, unos idiotas, son unos mequetrefes. Pero si fuera un campesino soviético. Ese cuento produjo alguna irritación en los que lo tienen que escuchar ya después de la hora, digamos. Después de una hora de cuento, es un poco insoportable, pero nos ayudó a cumplir nuestro objetivo, que era llegar a las 12, se acabó todo y nos pudimos ir a dormir. Más o menos porque después nos golpeaban la puerta del cuarto también algunos, para ver qué se podía. En fin, mirándolo en perspectiva, y más allá de lo anecdótico, el pobre Néstor sufría, porque dice, a mí no me gusta la cosa parlamentaria, dice, yo lo legislativo no me interesa, dice, porque el pobre tiene que pasar la palabra, no le gustaba eso. Pero, más allá de eso, lo que quedó claro, bueno, que se ganó, que la gente en la calle ayudó mucho, porque finalmente había una expresión popular grande que mostraba la desafección con el proyecto de amplios sectores sindicales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y de muchos de Argentina, pero muchos de afuera. Eso fue una picardía de Néstor, porque la recomendación de seguridad era hacerlo en el Yau Yau, que es muy bonito, que es una postal de la Argentina y que tiene una sola ruta de acceso, así que uno deja a los manifestantes en el centro de Bariloche y se reúne a 20 kilómetros. No, mejor lo hacemos en Mar del Plata. Ahora que, como todo el mundo sabe, cualquiera puede llegar en 5 horas, en ómnibus o en tren, como fuera. Pero esa presencia fue importante. Estaba Evo que era candidato presidencial, ¿no? En el estadio. Un mes después ganó las elecciones del presidente y en enero asumió. Lo cierto es que mirándolo en perspectiva, ese no al ALCA no era un rechazo solo a un acuerdo de libre comercio, en realidad era un rechazo a una política de incorporación subordinada a un esquema de inserción internacional. Y la decisión fue un no al ALCA, pero fue un sí a la integración interhermanos, fue un sí a la integración regional, fue un sí a la defensa de la soberanía y de la autonomía, y fue un sí a tener la capacidad como región de tratar con lo que nosotros sí pensábamos entonces, porque ese era un debate que estaba, y el debate era, bueno, pero Estados Unidos, que es la potencia única, hegemónica, y que había dado muestras de un bilateralismo fenomenal, como fue la inversión en Irak en el 2003, iba a seguir siendo esa gran potencia, y por lo tanto subordinarse podía ser una forma de resignación, pero una forma de resignación sensata. Y nosotros decíamos que no, nosotros creíamos que no. Creíamos que eso que parecía un mundo unipolar por 20 años, era en realidad el comienzo de un mundo crecientemente multipolar. Y que había una serie de países emergentes, como por supuesto era obviamente China, India, Rusia, los países árabes, la propia región, en donde nosotros íbamos a tener muchas más posibilidades de tener más posibilidades de comercio, más posibilidades de inversión, más posibilidades de apoyo a la infraestructura, más posibilidades de transferencia tecnológica, más posibilidades incluso de financiamiento. Miremos 10 años después y vemos que muchas de esas cosas efectivamente se han hecho posibles. ¿Y saben quién veía eso con claridad? Bush. En su última intervención, estaba molesto el señor. Entonces en un momento pide la palabra y dice, bueno, yo al final no sé.
¿Por qué tanto lío, digamos, diría, tanta debate sobre esto? Es acá de lo que se trata, de ver cómo nos defendemos de China. Eso es lo que dijo en el 2005. Él tenía bastante más claro que muchos de los presentes cuál era en realidad el debate estratégico que se estaba dando. Y si miramos quiénes son los países que firmaron entonces o firmaron después acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y quienes no lo hicieron, vamos a ver que quienes no lo hicieron, sobre todo el Mercosur, Venezuela, son países que tienen un alto nivel de complementariedad con China, y que en cambio quienes se favorecían al arca y estaban en contra nuestra son los países que en realidad China es básicamente una competencia, una amenaza para ellos, y tienen complementariedad con Estados Unidos. La única excepción a eso prácticamente es Chile, pero México, Centroamérica, Caribe, Colombia, es eso. Ellos compiten con China y tienen complementariedad con Estados Unidos. Nosotros al revés, competimos con Estados Unidos y tenemos complementariedad con China. Así que a estos 10 años de esa decisión estratégica, creo que hay que reafirmar que es positiva y reafirmar que ese debate no es un debate del pasado, es en cierto sentido un debate presente y un debate presente en las elecciones del 22. Cuando votemos el 22, vamos a votar en parte eso. Si seguimos con la idea de una integración entre iguales, entre países de desarrollo en la región, con amplias posibilidades de hacer acuerdos diversos con los distintos países emergentes y con los tradicionales, por supuesto, con Europa, con Estados Unidos, o apostamos a tratar de renovar una integración subordinada con la gran potencia hegemónica. Ese debate va a estar presente. Y nuestro compromiso obviamente es seguir con la opción de la integración entre iguales, pero nuestro deber como militantes ahora es persuadir. Y debemos persuadir a aquellos que no piensan como nosotros. No nos hablemos entre nosotros, porque así entre nosotros nos tenemos que dar fuerza, pero lo que tenemos que hacer es ir a buscar esos 7 millones de votos que no nos votaron a nosotros, pero que tampoco votaron a Macri. Y a ellos tenemos que primero escucharlos, porque posiblemente por alguna razón no votaron, es decir, están enojados, están distanciados, tienen crítica. Hay que escucharlos y luego hay que persuadirlos, como decía Perón, porque de eso se trata esto. Hay que persuadir, y en eso no es solo los candidatos lo que lo hacen. Eso está en manos de nosotros, de los adherentes, de los simpatizantes y de la posibilidad del boca a boca y del diálogo uno a uno. Esta elección se gana con la militancia, persuadiendo a aquellos que se nos han distanciado que es mejor votarlo a Scioli que votarlo a Macri, que más posibilidades de futuro para ellos y sus hijos tienen con Scioli que con Macri. Y recordemos que el voto no es por el pasado. Las sociedades no votan por el pasado, las sociedades votan por el futuro, votan por la esperanza que tienen de lo que va a pasar. El pasado nos sirve, en todo caso, lo hecho, para ganar confianza, para hacer que nuestra palabra sea escuchada. Pero nosotros tenemos que hablar del futuro y tenemos que hablar con la fuerza de nuestras convicciones y con la convicción en el triunfo. Nada más, muchas gracias. Nosotros consideramos, ahora en diciembre vamos a cumplir 18 años. Y hace poco tiempo consideramos que teníamos que hacer un cierre a todo el ciclo de estos 18 años. Y lo hicimos un día en que, con todas las madres de Plaza de Mayo presentes, entregamos por primera vez la declaración de patriotas a todos los hijos de las madres de Plaza de Mayo y todos los compañeros desaparecidos durante la dictadura. Para nosotros eso fue como cerrar el círculo del sentido de la Westergel y estos 18 años de militancia. A partir de ahí hemos elegido a muy pocos compañeros para que reciban la declaración de patriotas del pueblo de la patria grande, que es la declaración que hace la agrupación Westergel a algunos compañeros que consideramos que son patriotas, como aquellos que quedaron al Villiquen, y que es importante destacarlo ante la comunidad. Entonces voy a leer lo que dice esto que vamos a entregar hoy.
Dice, 9 de noviembre de 2015. Los compañeros de Utopía de la Mesa de los Sueños de la agrupación Oestergel declaramos patriota del pueblo y de la patria grande al compañero militante y combatiente Jorge Tayana. Por su muy destacada actuación a favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos durante el periodo en que sus líderes se padecieron a su pueblo, para construir el UNASUR, la CELAC, en los tiempos del bicentenario, bajo el liderazgo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Estrella, Cristina Villegas, Rosana Salas. Nos introdujo a Paul Maestri, que está aquí con nosotros, hermano de la compañera de cantora, de Gabriela, gran discípulo de Gerardo López. Martín siempre hace picardías, es un homenaje no merecido, pero que lo recibo como muestra de cariño, de afecto y de lo que nos une a todos nosotros, que es el compromiso de seguir luchando por una patria justa, libre y solidaria.